la hiperplasia prostática benigna. Tenemos dos grupos de fármacos. El primero son los bloqueadores alfa, que son los que se encuentran en la tabla, y su mecanismo de acción es bloquear a los receptores alfa encontrados en el cuello vesical y en la próstata para así disminuir los síntomas de vaciamiento y de almacenamiento del paciente. Entonces, al disminuir al disminuir la contracción del músculo liso de la próstata, el paciente pues refiere que ya puede tener una mejor micción. Estos son los medicamentos que están disponibles en México y que están indicados en la norma oficial mexicana. Y pues la tamsulosin es un medicamento que es un bloqueador alfa 1A, y este es el que tiene menos efectos secundarios y por lo tanto es más viable, por así decirlo, para el tratamiento de la BPH. Siguiente, por favor. El segundo grupo de fármacos... Regresate un segundo para que les haga algo. Bueno, todos estos son alfa antagonistas o bloqueadores alfa, y lo que son relajantes de músculo liso. Y funciona para el músculo liso del uretero, de la vejiga, de la próstata, ¿sale? Entonces, todos estos medicamentos lo que hacen es relajar. Es tamsulosina, no tamsulusina, tamsulosina. Lo que hacen es relajar el tracto de salida para que pueda orinar mejor el paciente. Obviamente han ido evolucionando. El más viejito de todos los que están diciendo en este momento su compañero es la prazosina y la terazosina, y también la elfusosina. Como ustedes se han de acordar, estos medicamentos, ¿en dónde más se encuentra músculo liso? Pues en todas las arterias del cuerpo. Entonces, la prazosina hoy por hoy se utiliza para los pacientes que tienen hipertensión de mal control, generalmente son los nefrópatas, porque baja la presión arterial. De hecho, la fenoxibenzamina es un medicamento que se utiliza en la sala de urgencias para poder bajar la hipertensión de manera aguda y abrupta. Entonces, por ende, ¿qué creen o cuál creen que sea el efecto adverso de este tipo de medicamentos? ¿La hipertensión? No. Al revés, hipotensión. La hipotensión. Entonces, a estos pacientes hay que decirles que después de que usemos estos medicamentos, o al estar utilizando estos medicamentos, pueden tener hipotensión ortostática, la gran mayoría. Entonces, ¿con quiénes creen que va a tener mayor hipotensión? Pues los que son pocamente específicos al receptor. Por eso es que la tamsulosina, que ya es más específico al receptor alfa 1A, es el medicamento que hoy por hoy usamos más, porque es más específico, genera menos hipotensión y pues es más tolerable para el paciente. ¿Qué otro efecto adverso se les ocurre que es común o que van a encontrar en estos pacientes que se lo tienen que decir? Y va en relación a qué es lo que hace la próstata. Bueno, acuérdense que la próstata se encarga de la contracción y propulsión del semen. Entonces, los pacientes que tienen este tipo de medicamentos van a tener algo que se le llama eyaculación retrógrada o eyaculación seca. No van a eyacular para nada. Entonces, es bien importante que a los pacientes les comenten que mientras estén con el tratamiento de este tipo de medicamentos, no van a eyacular, para que el paciente pues no se asuste ni piense que tiene algún otro problema, ¿vale? Nombres comerciales que es bien importante que ustedes sepan, pues es la tamsulosina, es el azoflón. Vamos a hablar ahorita en algunos otros combinaciones que se dan. ¿Dudas con el uso de alfa antagonistas? Creo que es el medicamento que más como urólogos usamos, ¿sale? Doctor, yo tengo una pregunta. Sí, dime. Entonces, en un paciente hipertenso se disminuiría su dosis de, no sé, los sartán que estuviera tomando o sigue igual. No. O sea, sí hay una disminución de la presión arterial,
pero es una disminución muy leve. Lo que le tienes que hacer a este paciente es decirle, casi todos estos medicamentos se indican por las noches para que el efecto de la hipotensión dé por las noches mientras estén dormidos. Entonces, no se modifica para nada los antihipertensivos. De hecho, no es un tratamiento antihipertensivo, porque ya es más específico el receptor alfa 1A. Entonces, no se modifica. Gracias, doctor. Síganle. Bueno, el segundo grupo de fármacos son los inhibidores de la 5-alfa reductasa y pues se recomienda en pacientes con tamaño prostático mayor a 40 centímetros cúbicos. Reducen en un 25% la probabilidad de cáncer de próstata y los principales fármacos son la finasteride y la dutasterida. Pues reducen hasta un 50% las cifras de antígeno prostático y se necesita 6 semanas de tratamiento para obtener los efectos máximos, con una reducción del 20% del volumen, con una dosis de 5 miligramos al día por parte de la finasteride y por la dutasterida de 0.5 miligramos al día. Sí. Omar, estás tú hablando, ¿verdad? Ahorita. Sí, doctor. Ok. ¿Dónde funciona la 5-alfa reductasa que lo platicamos en la mañana? Principalmente es una enzima que se encarga de convertir la testosterona en dihidrotestosterona y como lo habíamos mencionado antes, su efecto es estimular el crecimiento del músculo liso de la próstata y pues esto es lo que se encarga este fármaco, inhibir esta enzima. Perfecto. De hecho, o sea, lo que voy con esto es que la finasteride y la dutasteride son medicamentos que bloquean la forma activa de la testosterona, la hidrotestosterona. Y realmente son medicamentos que lo único que hacen es frenar el crecimiento de la próstata. La verdad es que eso de reducción del volumen está muy en controversia y se ha demostrado que no reducen ya el volumen que ya creció. ¿Qué quiere decir? Que ustedes tienen un paciente con una próstata de 50 gramos y le dan finasteride o dutasteride, no va a bajar a 25. Lo único que va a pasar va a ser que va a evitar que crezca más. ¿Sale? ¿En qué otros padecimientos ustedes han escuchado o se les ocurre que se utiliza la finasteride? ¿Me escucharon? Bueno, dicho que los calvos, ¿no? Exactamente. Se utiliza en la alopecia de tipo androgénica, ¿sale? Entonces, el finasteride, pero en una dosis menor de 1 miligramo, se puede utilizar tópicamente o se puede utilizar oralmente para que los pacientes disminuyan la forma activa de la testosterona. Acuérdense que la gente con calvicie androgénica normalmente está relacionada a niveles altos de testosterona. Entonces, es un medicamento que se utiliza también para la alopecia, ¿va? ¿Cuál es el gran problema de estos medicamentos? Que tienen que siempre tener en cuenta cuando tengan a un paciente con estos medicamentos. Estos medicamentos, si ustedes tienen un paciente que los está tomando, su valor de antígeno prostático se va a reducir al 50%, que es lo que dice su compañero aquí en la diapositiva. Por ende, si a ustedes les llega un paciente que está tomando finasterida con un antígeno de 3.1, tienen que multiplicarlo por 2. Entonces, su antígeno real es de 6.2. ¿Sale? Porque si no, van a estar falsamente pensando que el paciente tiene un antígeno por abajo del nivel 4, cuando realmente tiene un antígeno elevado, y esto condicionará que no tengan una detección oportuna de un cáncer de próstata. ¿Ah? Ahora, de la finasterida y la dutasterida, ¿cuál es la diferencia, Omar? Pues no he visto que tuviera, pues, una diferencia como tal. O sea, de hecho, ahí abajo dice que tiene efectos similares a la finasterida. Okay. La dutasterida es más específica al receptor, ¿vale? Es un inhibidor de la 5-alfa reductasa, pero es el subtipo o el tipo 1, ¿sale? A diferencia de la finasterida, que es general. ¿Cuál es la diferencia de esto? Uno de los efectos adversos de la finasterida, ¿cuál se les ocurre que sea si a un hombre de 50 años le quitan o le bajan la conversión de la testosterona a dihidrotestosterona? ¿Cuál creen que se les ocurre que sea el efecto adverso más frecuente?
pues va a bajar la producción de, como vas a acumular mucha testosterona, la producción de testosterona. Ok, pero ¿eso qué le va a conllevar? O sea, clínicamente, ¿qué te va a decir el paciente? Una atrofia, no sé si sigue atrofia de... ¿Disminución del libido? Exactamente. El paciente se le va a disminuir el líbido. Entonces les va a decir, doctor, ¿sabe qué? Pues no tengo apetito sexual. Acuérdense que la testosterona para el hombre es nuestra gasolina. La testosterona es con la que nosotros nos levantamos todas las mañanas, tenemos ganas de hacer las cosas, tenemos masa muscular, tenemos apetito sexual, ¿sale? Entonces, si ustedes disminuyen esto, el paciente le disminuye el apetito sexual, la libido, la masa muscular, ¿sale? Entonces, es bien importante que ahora que ya tenemos medicamentos que son específicos al receptor de la próstata, como el dutasteride, se utilice la dutasteride, no la finasteride, ¿sale? Entonces es importante. Ahora, hoy por hoy las guías internacionales indican que el tratamiento siempre debe ser combinado un alfa antagonista con un inhibidor de la 5-alfa reductasa en los pacientes que tienen crecimiento prostático obstructivo. Entonces debe ser un tratamiento combinado. ¿Dudas en esto? De hecho, una de las tareas de este periodo es unos medicamentos y uno de los medicamentos que viene esto, para que sepan cómo se utiliza y cuándo se indica. ¿Va? Síganle. Doctor, y una pregunta. Sí. ¿Y la combinación más frecuente entonces sería tamsulosina con dutasteride? Bueno, ahí lamentablemente nos encontramos en un medio en el cual depende mucho de la cuestión económica. Si fuera en un mundo ideal, sería tamsulosina más dutasteride. Es el mundo ideal, ¿va? Pero lamentablemente por cuestiones de nuestro país, pues normalmente se da tamsulosina más finasteride. Pero lo ideal, lo que ustedes deben de aprender, que debe ser tamsulosina asociado a la dutasteride. Ok, gracias. Va. Y bueno, continuando, también, como lo acaba de mencionar el doctor, lo ideal es un tratamiento combinado, es decir, un inhibidor de alfa-adrenérgico, junto con un inhibidor de la 5-alfa reductasa. Este es un tratamiento ideal cuando el volumen prostático es mayor a 40 centímetros cúbicos, y según el Medical Therapy Prostatic Symptoms, demostró que la doxazosina y la finasteride redujo la progresión de la hiperplasia prostática benigna en más que cualquier otro esquema de medicamentos. Fíjenle, sí. Ese esquema, obviamente, de esto que comentas, ya es un artículo un poquito ya más viejito. Hoy por hoy, les digo, la combinación ideal es tamsulosina y dutasteride. Síganle. Bueno, llegamos al tratamiento quirúrgico, que es cuando el tratamiento farmacológico falla, y pues las indicaciones son cuando el paciente tiene retención urinaria resistente al tratamiento, divertículos vesicales grandes, infecciones urinarias recurrentes, hematuria macroscópica recurrente o insuficiencia renal crónica por obstrucción prostática. Y las técnicas quirúrgicas convencionales son la extirpación transuretral de la próstata, la incisión transuretral de la próstata y la prostatectomía abierta simple. Acuérdense de estas indicaciones absolutas, ¿sale? De tratamiento quirúrgico. Si a ustedes les llega un paciente que ya trae sonda, se la trataron de quitar con medicamento y se vuelve a tapar, a cirugía. Pacientes que tienen alteraciones de la función renal, se va a cirugía. Divertículo vesical, o sea, todo esto que están viendo son indicaciones absolutas de cirugía de próstata, independientemente de cuál sea. Yo le agregaría aquí la presencia de cálculos urinarios a nivel de la vejiga, que también es una indicación absoluta de tratamiento quirúrgico. ¿De qué va a depender el tipo de cirugía? ¿Quién está hablando ahorita? Omar. Ahorita lo voy a mencionar más adelante. Más que nada es al tamaño y a la complicación del paciente, bueno, el manejo del paciente, por así decirlo. Va, síguele. Bueno, vamos a empezar con la primera técnica, que es la extirpación transuretral de la próstata. Esta es hasta un 95% puede realizarse por vía endoscópica y se realiza un bloqueo epidural que necesita hospitalización de 1 a 2 días. Los riesgos de la TURP
son eyaculación retrógrada, que es como que la complicación, bueno, la secuela más común, hasta en un 75%, la disfunción eréctil y la incontinencia urinaria, muy rara. Y las complicaciones de esta técnica son la hemorragia y el síndrome de resección transuretral, que es caracterizado por un estado hipervolémico, hipernatremico, por la absorción de la solución para irrigación, y se caracteriza por confusión, hipertensión, trastornos visuales y en rara vez síntomas gastrointestinales. Ok. Siguiente, por favor. Y aquí hay una imagen de cómo se realiza la resección transuretral de la próstata. Este aparato que está aquí es un recetoscopio y se introduce a través de la uretra hasta llegar a la próstata y con un gancho raspan todo el músculo liso que está excesivo y obstruyendo y luego es aspirado. Ok. Y pues una variante moderna que se está utilizando cada vez más es en vez de que se use un gancho para raspar el músculo liso que obstruye, es con un láser. Y esto pues tiene las ventajas de que limita las hemorragias, tiene poca incidencia de síndrome de resección transuretral y tiene la posibilidad de que es más fácil de tratar a pacientes que reciben farmacología de anticoagulación. Pero ¿cuál es la principal desventaja del uso del láser en la próstata? Que el uso del láser es un green light, se llama el láser que usamos en la próstata. Pero ¿cuál es la principal ventaja? La más importante. ¿No sabes? No te angusties. El láser en la próstata no corta, sino vaporiza la próstata. De hecho, el procedimiento se llama fotovaporización prostática. El gran problema que tenemos con esta técnica es que no se obtiene tejido para mandar a patología. Entonces, tienen que ser pacientes bien estudiados en donde no haya sospecha de cáncer de próstata o posibilidades de que haya cáncer en la próstata, ¿sale? Entonces, sí se utiliza. La verdad es que sigue siendo el gold estándar para próstata, la resección transuretral de próstata, ya sea monopolar y bipolar o bipolar. El uso del green light tiene sus indicaciones muy específicas, básicamente en pacientes anticoagulados. Y el gran problema que tenemos es que no obtenemos tejido para mandar a analizar a patología. Síganle. Bueno, la segunda técnica es la incisión transuretral de la próstata, que está indicada en pacientes con BPH leve o moderada y con una próstata pequeña. Es un procedimiento más rápido y con menos movilidad que la TURP. Y por último, la prostatectomía abierta simple, que es cuando la próstata es demasiado grande para extirparla por TURP y que es caracterizada por una glándula mayor a 100 gramos de peso y que se recomienda extirpar por este método. Se puede realizar por vía suprapúbica o retropúbica y es el procedimiento de elección cuando hay alteraciones vesicales adjuntas. Ok, básicamente la incisión prostática solamente es entrar y prácticamente como si tuvieran una tela, rasgar la tela para que se abra, ¿sale? Se amplíe. ¿Cuál es la ventaja de la incisión prostática? Que es un procedimiento más rápido, pero la gran mayoría de los pacientes pueden permanecer o pueden tener aún eyaculación. No necesariamente quedan con eyaculación retrógrada. Para muchos pacientes es muy importante la eyaculación, ¿sale? Normalmente, como yo les platiqué en la mañana, el crecimiento prostático o la indicación de hacer una cirugía de próstata es independiente de la edad. Entonces, nos ha tocado pacientes jóvenes de 48, 50 años que pueden llegar a tener problemas obstructivos y que necesitan, con próstatas pequeñas, algo para desobstruirlos. ¿Y cuál es la indicación? Pues hacer una incisión transuretral de próstata. Así el paciente, puede tener aún eyaculación y la recuperación es muchísimo más rápida. La prostatectomía abierta, que realmente se puede hacer abierta o laparoscópica o robótica, normalmente el punto de corte, según las guías clínicas, es de 80 gramos. Arriba de 80 gramos y abajo de 80 gramos. La verdad es que un urólogo que tenga un poquito de experiencia puede hacerlo resección transuretral de próstata en próstatas de más de 100 gramos, por supuesto, pero va a depender mucho de la habilidad y la experiencia del urólogo. Prácticamente la prostatectomía abierta es entrar a nivel abdominal, abrir la cápsula de la próstata,
y sacar todo el adenoma de la próstata, pero sin quitar la cápsula de la próstata. Si quitáramos la cápsula por completo y quitáramos toda la próstata, eso sería una prostatectomía radical y es la que hacemos cuando hay cáncer. Pero como no hay cáncer, solamente se quita, digamos, el relleno de la próstata. Si la próstata la viéramos como una manzana, lo que quitamos es lo blanco de la manzana y dejamos la cáscara de la manzana, ¿vale? Y siempre que haya una piedra, o sea, una próstata grande asociado a una piedra grande o algún problema a nivel de la vejiga como un divertículo o algo, es el método de elección porque se pueden resolver las dos patologías en una misma cirugía. ¿Va? Síganle. Y bueno, ya por último, como recomendaciones para la prevención, es mantener un peso ideal o cercano a él, tener una dieta baja en grasas y proteínas de origen animal. Y pues la más importante, que es investigar la hiperplasia prostática benigna en pacientes mayores de 50 años, aún sin tener sintomatología. Ya que como hemos visto, pues conforme avanza la edad, pues corre más riesgo de incidir en esta enfermedad. Y cuando un paciente con volumen prostático mayor a 30 centímetros cúbicos y con antígeno prostático mayor a 1.4 nanogramos por mililitro, se debe iniciar un tratamiento médico. Ok, eso de último, no, olvídenlo de eso. A ver, equipo de que me están hablando de esto, necesito que me hablen del IPSS, del International Prostatic Score System. Eso. Con base a esto, fíjense, es cuando se indica el tratamiento médico, ¿sale? Cuando tienen de 0 a 7 puntos, como lo pueden ver abajo, a ver, vamos a analizarlo con calma, ¿sale? Fíjense lo que le tienen que preguntar al paciente, porque las preguntas que vienen aquí están en relación a los síntomas de almacenamiento o de vaciamiento. Entonces, en el último mes, ¿con qué frecuencia tenía la sensación de no vaciar la vejiga por completo? ¿Esto cómo se llama? ¿Qué me dice rápido? Una palabra. ¿Cómo se llama cuando tienen la sensación de no vaciar la vejiga por completo? ¿Disuria? No. ¿Micción incompleta? No. Esto se refiere al tenesmo, ¿sale? Para que nunca se les olvide, acuérdense de esto. El tenesmo es cuando queremos y no podemos, ¿sale? Entonces, cuando quieren orinar y ya no pueden más, ¿sale? Y se sienten llenos. Entonces, la sensación de no vaciar la vejiga por completo después de terminar de orinar se llama tenesmo, ¿va? Eso es un síntoma de almacenamiento, de vaciamiento. ¿De almacenamiento? De vaciamiento, ¿no? De vaciamiento u anteriormente hablado obstructivo, ¿sale? Luego, en el último mes, ¿con qué frecuencia ha tenido que orinar de nuevo en menos de 2 horas después de orinar? ¿Cómo se llama esto? Poliuria. Poliacuria. Poliacuria. Acuérdense que es diferente la poliuria, que es mucho volumen. Poliuria se refiere a que orinan mucha cantidad, a la poliacuria, ¿sale? Esto se refiere a la poliacuria, ¿va? Luego, en el último mes, ¿con qué frecuencia se ha detenido y comenzado de nuevo varias veces mientras orina? ¿Cómo se llama esto? ¿Vacilamiento? No, acuérdense, ya está orinando, se detiene y comienza de nuevo. Esto se llama doble chorro y esta pregunta, dependiendo del IPSS que lean, se refiere al pujo, que si el paciente puja para seguir orinando, que es un síntoma de vaciamiento, ¿va? En el último mes, ¿con qué frecuencia ha tenido la dificultad para posponer la micción? ¿Esto cómo se llama? ¿Urgencia? Urgencia urinaria. Y es un síntoma de Almacenamiento. Exactamente. La urgencia es síntoma de almacenamiento. Acuérdense, urgencia. ¿Qué otra cosa es de almacenamiento? Son 3 nada más. Frecuencia, urgencia y nocturia. Exacto. Frecuencia, urgencia y nocturia. Perfecto. ¿Sale? Luego, en el último mes, ¿con qué frecuencia ha orinado un chorro débil? Eso pues es chorro débil, ¿sale? Y es un síntoma de Vaciamiento.
Exacto. Luego, en el último mes, ¿con qué frecuencia ha tenido que hacer esfuerzo para iniciar la micción? Ese es lo del pujo que les platicaba hace rato, ¿va? El de arriba es un doble chorro, este es el pujo. Depende del IPSS que lean. Luego, en el último mes, ¿con qué número? ¿Cuál fue el número de veces que se levantó a orinar desde que se acostó a dormir hasta que se levantó? Esto es Victoria. ¿Vale? Entonces, al hacer esta suma, ¿qué me iban a decir? Bueno. Si fuéramos muy puristas, porque depende también de los factores del propio paciente, como vimos hace rato de las indicaciones quirúrgicas. Si fuéramos muy puristas, si ustedes tienen una puntuación de 0 a 7 puntos, aquí falta un punto importante. En esta IPSS le cortaron un cuadro que va al final, que dice que va en cuestión de la calidad de vida del paciente. Y la pregunta dice, si usted tuviera que vivir con estos síntomas toda su vida, ¿cómo le haría sentirse? ¿Vale? ¿Por qué es importante la calidad de vida? Porque así ustedes tengan un paciente que tiene 2 puntos y dirían es una puntuación leve, le tienen que iniciar tratamientos si su calidad de vida se ve afectada porque se levanta todas las noches a orinar 2 o 3 veces, ¿sale? Cuando son de moderada y grave es cuando tenemos que considerar el tratamiento quirúrgico en este tipo de pacientes. Pero repito, puede ser que un paciente se presente con un puntaje de 7 puntos, pero ya tiene una insuficiencia renal. Entonces ahí ya tiene, aunque tenga un puntaje de IPSS bajo, tiene una indicación directa de cirugía de próstata, ¿sale? Entonces va a ser una combinación de los síntomas, del puntaje y del propio paciente, dependiendo de cómo se presente el paciente en el momento que esté ahí, ¿vale? Entonces, lo más importante del tema de crecimiento prostático obstructivo es esta tabla que están viendo, que es el IPSS y los valores que van a ir dando, ¿sale? Acuérdense que esto es un promedio en el último mes. De hecho, todas las preguntas, si se dan cuenta, en el último mes, ¿qué tan frecuente pasa estas partes? Porque normalmente el paciente dice, no, doctor, a veces orino bien, a veces mal. Entonces, es un promedio en general lo que le tienen que decir al paciente, ¿va? Solamente comentar un punto. Pusieron ahí en la cuestión de la indicación de tratamiento que también se utiliza el tadalafil como tratamiento para el crecimiento prostático obstructivo. El tadalafil es un medicamento que se utiliza para la erección. Se han visto en algunos estudios que el tratamiento diario mejora el vaciamiento de los pacientes, pero realmente el punto en el que se mejora, si se desmenuza bien el estudio, es en la calidad de vida. Y obviamente un paciente que tiene crecimiento de próstata, que le da un medicamento para la erección y que tiene mejores erecciones, pues les va a decir que tiene mejoría en la calidad de vida, por supuesto, ¿sale? Entonces, no se queden con esa idea de que el tadalafil es un medicamento de uso común para el crecimiento de la próstata. Básicamente es la tamsulosina y la dutasteride o la finasteride, ¿sale? ¿Dudas o preguntas de este tema? Que de este tema, prácticamente este tema y litiasis es su segundo parcial. Por eso el examen, por eso las tareas que les pedí es de litiasis y la tarea que les pedí es de medicamentos, de fármacos, ¿vale? ¿Dudas, preguntas? ¿Ahora es cuándo? No, doctor, ninguna. Bueno, imagínense que hoy en la tarde les dice su mamá o su familiar que está a la vuelta que el vecino de al lado quiere hacerse estudios para checar cómo está de su próstata. ¿Cuáles son los estudios básicos que le piden a un hombre de 54 años para poder evaluar su próstata? Antígeno prostático. Ok, antígeno prostático específico total. Acuérdense de eso, porque hay con fracción libre también, entonces el total. ¿Qué más? Ese es uno. Eso es bien importante porque les van a pedir el vecino, el amigo, el primo, el tío. Oye, ¿qué estudios me puedo hacer para checar la próstata? El antígeno es uno, otro es el examen general de orina y el urocultivo, y por último, el ultrasonido vesical con medición de orina residual, ¿sale?
Acuérdense que para nosotros, todos los que estamos ahorita conectados, todos podemos dejar algo de orina residual, entre un 10 y un 15%. Cuando excede ese 15%, en muchas ocasiones es indicativo de que hay un proceso obstructivo, ¿sale? Pero también el ultrasonido nos sirve para descartar algunas otras patologías, como pueden ser litiasis, como pueden ser tumores, como pueden ser divertículos, ¿sale? El examen general de orina nos sirve para ver si hay hematuria, ¿sale? Si hay presencia de una infección urinaria o si puede haber alguna alteración en la orina asociado a que tenga estos síntomas, ¿sale? Acuérdense que se tiene que evaluar de manera integral. Entonces, a un paciente asintomático o sintomático que quiera checar su próstata o que ustedes le quieren indicar estudios para su próstata, hay que hacerles examen general de orina, urocultivo, antígeno prostático total y ultrasonido vesical y prostático con medición de orina residual. Ya les llega su consulta. ¿A quiénes le hacen tacto y a quiénes no le hacen tacto rectal? ¿Puede ser tacto a los que tengan el antígeno prostático elevado? Ok. ¿Quién está de acuerdo con su compañera? Es que, bueno, según lo que ¿No se leí, debería de doctor, hacer tacto a todos? se les hace de tacto a todos porque hay pacientes que no muestran el antígeno elevado o, por ejemplo, aunque no haya un crecimiento de la próstata, pues puede haber obstrucción. Puede haber una obstrucción como tal, entonces a todos se les debe hacer el tacto. Exactamente. Pero la indicación es a todos se les hace el tacto rectal. Porque acuérdense que hasta en un 25 a 30% de los pacientes con cáncer no elevan el antígeno prostático. Entonces, es un estudio en el cual lo hacen en cuestión de 10, 15 segundos. En la mañana platicaban de cómo lo ponían. Eso va a ser a preferencia del urólogo, la experiencia que tiene el urólogo. Yo en lo personal lo hago con el paciente boca arriba, como si fueran una posición ginecológica, porque el paciente tiene contacto visual conmigo y se da cuenta que lo estoy revisando, que no está pasando absolutamente nada. ¿Y qué es lo que tienen que revisar en un tacto rectal? El tacto rectal no nada más es entrar, revisar la próstata y nada. O sea, el tacto rectal deben de checar desde que entran el tono del esfínter anal, tienen que checar si hay la presencia de fisuras o hemorroides, tienen que checar el tamaño de la próstata, la consistencia de la próstata, inclusive la temperatura de la próstata. Cuando hay pacientes con abscesos prostáticos o prostatitis severas, cuando ustedes tocan la próstata está caliente, hirviendo, ¿sale? Tienen que checar si la próstata es móvil, tienen que valorar en el tacto rectal el tamaño de la próstata aproximadamente. Por cada través de dedo, nosotros calculamos 10 gramos. Tenemos que revisar en el tacto rectal los bordes de la próstata, ¿sale? Acuérdense que cuando sienten la próstata, si ustedes abren la mano, es como el área que tienen en la palma. Así se debe de sentir la próstata, esa consistencia. Y cuando hay sospecha de cáncer, se siente como cuando ustedes tocan los nudillos de su mano, ¿sale? Así duros, indurados. Entonces, desde ahí ustedes pueden sospechar un cáncer de próstata y mandarlo a biopsia directamente. Doctor, no recuerdo bien, pero también en la prostatitis, cuando hay prostatitis, suele ser dolorosa la palpación, ¿no? Exactamente. Exactamente, puede ser dolorosa y puede estar caliente la próstata. ¿Vale? Entonces, si se dan cuenta, el tacto rectal evalúa muchas otras cosas. Por eso es que hoy por hoy sigue siendo para nosotros como urólogos una muy buena herramienta, una herramienta que es indispensable hacer. Por eso es que van a verse y se van a topar con mucha gente que dice, ay doctor, pero ya ahorita ya no se hace, ya no es necesario hacer el tacto. No, definitivamente hay que hacer el tacto porque es una herramienta que nosotros sabemos inmediatamente cuál es el problema que tienen. ¿Vale? ¿Dudas con eso? No, doctor. Creo que tocamos bastante bien el tema de crecimiento prostático obstructivo. Es un tema que, independientemente de que sea de la materia de urología, es un tema que les va a servir para su día a día como médicos y como personas, porque siempre van a tener a su alrededor, siempre, e inclusive ustedes, los hombres, todos vamos a tener problemas de la próstata en algún momento. ¿Cuál sería la única forma de que no tuviéramos crecimiento de la próstata? ¿Quién me puede decir así rápido? No tener próstata. Bueno, pero ¿qué otra forma? Que no fuéramos hombres.
Castración, exactamente. ¿Sale? ¿Quién en su sano juicio se va a castrar para no tener crecimiento de la próstata? Pues nadie. ¿Sale? Entonces, tienen que aprender este tema bien porque es un tema que les va a servir para la vida y para su materia y para muchas cosas como médicos. ¿Vale? Doctor, ¿para este tipo de patología existe algún tratamiento profiláctico o no? Realmente no. Todos los que estamos aquí nos va a crecer la próstata tarde o temprano. Si hay tratamiento o se sugiere, por ejemplo, hacer ejercicio, llevar una alimentación sana. Dicen que todos los que son alimentos ricos en zinc o en vitamina E también retrasan el crecimiento de la próstata. Evitar el consumo de irritantes también evita el crecimiento de la próstata, pero tarde o temprano nos va a crecer la próstata a todos. ¿Sale? Pues bueno, si no hay ninguna duda, gracias. Nos vemos el día miércoles y seguimos con las clases, ¿sale? Yo creo que aprovechamos muy bien esta clase y espero que les haya servido. Sí, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Bye.